Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una tesis absolutamente fascinante del antropólogo David Graeber. Vamos a explorar este vínculo histórico súper sorprendente entre la invención de la moneda, ya saben, el dinero acuñado, y el nacimiento de las grandes religiones del mundo. Es un tema que de verdad nos obliga a repensar de dónde viene nuestra moralidad moderna. Al analizar la era axial y esta división de esferas, vamos a descubrir cómo la economía de los metales preciosos literalmente forzó una separación gigante entre el mercado frío y calculador y la ética de la religión. Y bueno, aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Vamos a cubrir 1. ¿Qué es exactamente la era axial? 2. La brutalidad de la moneda. 3. Este choque entre codicia y generosidad pura. 4. El dualismo entre espíritu y materia. Y 5. ¿Cómo terminamos con una humanidad dividida? Así de sencillo. Empecemos con el punto 1. ¿Qué es la era axial? Bien, para entender todo esto, primero tenemos que definir qué es esta famosa era axial. Fue un concepto que se le ocurrió al filósofo Karl Jaspers para describir una época, entre el año 800 y el 200 a.C., donde hubo un cambio masivo en la conciencia humana. Según expertos como Mark Muse, antes de este periodo, la religión era básicamente mantenimiento cósmico. O sea, la gente hacía rituales y sacrificios simplemente para asegurarse de que el sol saliera al día siguiente y las cosechas crecieran. Pero durante la era axial, hubo un giro total. La religión pasó a enfocarse en la transformación personal, en la moralidad y en el destino de cada individuo. Fue un cambio de juego absoluto. Ahora, fíjense en esto porque es una locura. Estamos hablando del 800 al 200 a.C. Y vemos el surgimiento simultáneo de los filósofos griegos, de Buda en la India, de Confucio en China y de Zoroastro y los profetas en el Medio Oriente, todos al mismo tiempo. Y lo más loco es que no había internet, no tenían contacto directo entre ellos. Es como si una chispa se hubiera encendido en toda Eurasia de golpe y la humanidad entera empezó a hacerse las mismas preguntas súper profundas sobre el sufrimiento y la ética. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué pasó todo esto al mismo tiempo en lugares tan distintos? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la brutalidad de la moneda. Y para responder a la pregunta anterior, tenemos que hablar del dinero. Pero olvidémonos del mito este de que el dinero nació del trueque pacífico en una pequeña aldea. No. Como dice David Graeber en su libro sobre la deuda, los verdaderos orígenes del dinero se encuentran en el crimen y la recompensa, la guerra y la esclavitud, el honor, la deuda y la redención. Básicamente, los metales preciosos en forma de moneda nacieron en medio de una violencia terrible. A ver, pensémoslo de esta manera. Antes, las comunidades funcionaban con sistemas locales de crédito y confianza. Todos se conocían. Pero de repente llegan las grandes guerras de esta época. Los líderes militares tenían un problema gigante. ¿Cómo pagarle a un montón de mercenarios armados hasta los dientes que están viajando por todos lados? Digo, un mercenario no va a aceptar una promesa de pago a futuro, ¿verdad? Necesitaban algo valioso que se pudiera llevar en el bolsillo y sobre todo que no dejara rastro. Algo que se pudiera intercambiar con un total extraño en otra ciudad sin hacer preguntas. Y ¡pum! Así nacen las monedas de oro y plata. Y con ellas nacen los mercados impersonales impulsados por la guerra, donde uno puede empezar a tratar a su vecino como un completo extraño o un simple cálculo matemático. Y así llegamos a la sección 3, codicia contra generosidad pura. Aquí está la tensión central de todo este análisis. Graeber nos dice que, al crear esta nueva esfera del mercado militarizado, un espacio dedicado 100% al cálculo frío, al beneficio propio, a lo que podríamos llamar codicia pura, la sociedad se deshumanizó muchísimo. Y para poder soportar psicológicamente esa deshumanización tan brutal, la humanidad tuvo que inventar su opuesto exacto. Tuvimos que crear un espacio totalmente separado dedicado a la generosidad pura, al amor universal y a la caridad incondicional, sin ningún interés material de por medio. O sea, el mercado despiadado y la religión mundial moderna nacieron exactamente al mismo tiempo como un mecanismo de compensación. Y si analizamos las respuestas de estas religiones a la lógica del mercado, la ironía histórica es increíble. Estas doctrinas de compasión que tanto valoramos hoy fueron, de hecho, reacciones directas al nuevo mercado comercial. Por ejemplo,
En la India, donde todas las relaciones se estaban volviendo simples transacciones financieras, el budismo propuso la idea de liberarse totalmente de la deuda kármica. En China, frente a los cálculos egoístas de ganancias, el confucianismo dijo no, la benevolencia humana está por encima de todo. Y en el Medio Oriente, los profetas del judaísmo se fueron con todo contra la esclavitud por deudas y los abusos hacia los más vulnerables. La caridad y la compasión universal fueron antídotos de emergencia contra la brutalidad mercantil. Pasemos a la sección 4, dualismo, espíritu y materia. Bueno, imagínense ser un pensador de la antigüedad y que de repente les ponen una de estas nuevas monedas fiduciarias en la mano. Para ellos fue un choque mental brutal. Por un lado, la moneda es solo un pedazo de metal común, cobre o plata, algo material que se corrompe y se desgasta. Pero por el otro lado, tiene un sello que representa la autoridad. Eso la convierte en una abstracción, en una promesa invisible, en una idea pura de confianza social colectiva. Y esta misma dualidad física de la moneda, literalmente moldeó nuestra filosofía. Graeber argumenta que este choque entre la forma física y la substancia abstracta inspiró a la humanidad a verse a sí misma dividida de la misma manera. Empezamos a ver el cuerpo humano como materia, como una presión corruptible, igual que el metal barato, y el intelecto o el alma se elevó a la categoría de espíritu puro y eterno. O sea, la espiritualidad que conocemos hoy, esa idea de que lo espiritual está divorciado de lo terrenal, tiene sus raíces conceptuales en la mismísima creación del dinero. ¡Es alucinante! Finalmente, llegamos a la sección 5, una humanidad dividida. Entonces, vamos a sintetizar todo esto. El efecto definitivo de la era axial, la gran conclusión que debemos llevarnos de este análisis, es que nuestra actividad humana quedó dividida para siempre. Por un lado, tenemos la esfera de la adquisición material egoísta, y por el otro, la esfera de la entrega espiritual desinteresada. No son desarrollos aislados, para nada. Son las dos caras exactas de la misma moneda. Si empujamos el comercio a hacer algo puramente despiadado, automáticamente obligamos a que se cree un espacio religioso paralelo para predicar que lo material no importa. Y así, nuestra existencia quedó fragmentada. Y bueno, para concluir, los quiero dejar con una pregunta que de verdad nos invita a la reflexión profunda. Si esta costumbre tan nuestra de separar totalmente los negocios de la ética y el dinero de la compasión es en realidad un legado directo de la violencia de la era axial, ¿será posible alguna vez reconciliar el mercado con la moralidad humana? ¿O estamos atados para siempre por los traumas conceptuales que una simple moneda forjó hace miles de años? Es una interrogante enorme, ideal para seguir aprendiendo y debatiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.